Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Nicalay Sport News. Estamos acá a través de nuestro canal de Facebook y estamos para conversar sobre las dos finales que se disputaron el día de ayer. La final de tercera división, la final de segunda división, donde se coronaron los equipos que podríamos decir estadísticamente estaban para eso. En esta noche tenemos como invitado a Joel Fuentes, quien llevó la transmisión del partido de la final de tercera división el día de ayer. Y como de costumbre, Krisner, el impacto Acevedo. Soy Daily Josué Roque y les saludo desde acá, desde San José de Costa Rica. Buenas noches, ¿cómo estás, Joel? Buenas noches, ¿cómo estás, Krisner? Buenas noches, Daily, buenas noches. ¿Qué tal, Daily? Buenas noches, saludos hasta Costa Rica, saludos para el compañero Fuentes. Y ya prácticamente cerrando la etapa, ¿no? de la recta final de la temporada en el fútbol nicaragüense, aunque todavía las etapas todavía no se cierran porque todavía faltan los últimos 180 minutos de los repechajes, así que esto todavía no termina, todavía se hablará de los repechajes, que son los últimos partidos de esta etapa de fútbol en Nicaragua. Eli, buenas noches. Buenas noches, Krisner. Y no me gusta ser egocentrista, pero voy a decir algo que dice Krisner siempre, se los dije. Les dije antes que ocurriera que el perdedor de la final no ascendía en Liga de Ascenso. Se cumplió, incluso perdió los 180 minutos. Les dije que las estadísticas decían que posiblemente el campeón iba a ser San Marcos. Se cumplió. Las estadísticas decían que posiblemente el campeón iba a ser Chichigalpa. Se cumplió. Y las estadísticas también, ahí están las publicaciones, decían que el favorito para quedarse con el título en tercera división era Palacio, le costó, pero también se cumplió. Entonces, muchas veces se suele criticar cuando uno utiliza los números y no se va en la perspectiva que uno tiene o el análisis subjetivo de lo que podrían presentar los partidos. Pero también las finales fueron muy buenas finales, principalmente la de tercera, la de segunda fue muy buena, con muy buen ambiente. Y sería bonito que las divisiones superiores replicaran lo que está haciendo tercera división. Tercera división, les aseguro que está teniendo más audiencia sus finales en cuanto a la presencia de público físico, en cuanto a la facilidad que permite el Estadio Nacional para los medios cubrir este partido. Y fuera de eso, el día de ayer esta división, tomando de referencia todos los portales que estaban transmitiendo este partido en vivo, mínimo tuvo una expectativa de 3,000 personas conectadas desde el celular. A nosotros no solo se nos conectaron al final de la transmisión 1,400 personas, sino que también nosotros estábamos siendo retransmitidos allá en el área del Jícaro, Suzucayán, por un canal de cable de esa zona, en la zona de Río Blanco, Matiguás y sus alrededores, por White River Sport, y en otras latitudes por otros canales que estaban enviando la señal a diferentes lugares del país. Una división que es desconocida para los demás portales, para los demás medios de comunicación vía red social, pero que a través de Nicalay se ha llevado al conocimiento nacional lo que es tercera división. También hay otro dato para resaltar. Se corona un equipo capitalino en tercera división después de muchos años. Desde que nosotros le damos cobertura al fútbol, que es del 2020 para acá, no había habido finalistas de la capital en esta división. En esta temporada fueron dos los equipos que llegaron a la final y extrañamente el mismo grupo o los dos grupos se enfrentaron en las dos finales.
con un título para cada grupo. El grupo de Occidente Norte y el grupo de la capital tuvieron el privilegio de ser los que disputaron las finales. Una final con un ambiente muy bueno. Vamos a dejar a Krisner y a Joel que nos da lo que vio, qué le pareció el partido, un 2-2 espectacular, donde Palacio en los primeros 10 minutos, Palacio le es superior a Suzucayán porque Suzucayán le cede el balón, le hace el gol y en base a esa necesidad de verse abajo y de no querer hacer el oso en el Nacional, Suzucayán se da cuenta que Palacio es vulnerable y que le puede jugar de tú a tú, y eso hace que los desniveles del partido suban y que no haya un dominador, sino que los equipos comienzan a contrarrestar. Dos buenos goles de Suzucayán, la figura de Palacio, la figura del campeonato, Christopher en la parte delantera, Christopher Rodríguez, los 2 goles, pero si hay que resaltar a alguien es al portero. El portero evitó varias veces ese 3-1 que hubiera sido fatídico para el equipo de Palacio. Y no solo el portero, sino el defensa central de apellido Martínez. Una final que nos deja un buen sabor de boca. Se define también la cuarta final en 3 temporadas consecutivas desde la tanda de penales. 4 de las 6 finales que se han jugado, el campeón ha salido desde los 11 pasos. Te escucho, Joel. Buenas noches, Daily. Buenas noches a todo el público que nos está viendo a esta hora. Bueno, preguntaba las sensaciones del partido como tal. Mira, Palacios lo comenzó haciendo bastante bien desde el arranque del partido, presionó, ganaba el balón en media cancha, pero le faltaba la idea para cerrar la jugada. En ese caso, Suzucayán, a pesar de que no dominaba la bola, presionaba alto, obligaba a los tiros de esquina y cada córner era un peligro latente en el área de Jiménez. Ya lo decía vos, que el portero fue figura, sí, claro que sí, paró varias mano a mano, la defensiva también le apoyó y lo decíamos en la previa, el bus que se llama de apellido Martínez, el número 8, el capitán, también fue figura, par de barridas dentro del área, incluyendo una de Ismael Rivas que paró el disparo de Nisraín, García, el número 17 de Suzucayán. Tuvieron la defensa de Palacio, fue clave para el título. Lo comenzó ganando, minuto 22, jugada preparada, típica de Palacio, pase de la muerte dentro del área, jalan la marca, solo para empujarla. Vino Suzucayán, lo empata en el segundo tiempo. Algo que rescatar, y lo decía, pues lo terminaba viendo, es que la afición de Palacio celebraba desde el medio tiempo, Daily. Ya habían ganado para ellos. Tirando morteros, fuegos artificiales, y el silencio en el estadio fue, bueno, al menos de la parte de la hinchada capitalina, cuando Suzucayán empata y remonta en ¿qué te digo? 20 minutos. Un silencio total. Posterior, el empate por parte de Rodríguez, un tiro libre que no toca absolutamente a nadie, sí le estorban en la jugada al guardameta, pero hay defensores también que habilitan todas las acciones, todo legal, el balón termina ingresando sin tocar absolutamente a nadie. Le terminan haciendo ahí pantalla al guardameta, se termina confiando y la bola termina entrando. 2-2 el empate, tanda de penales nuevamente, y lo decía, algo a rescatar en la transmisión, lo decía bastante y lo comentaba bastante, es que fue un reprise bastante cercano a lo que fue el torneo de apertura. Un equipo norteño contra un capitalino. El capitalino lo comienza ganando, el norteño lo empataba, en este caso terminaba empatando Palacios porque estaban yendo arriba. El partido terminó igual que en la apertura, 2-2, definición en tanda de penales, y otra vez se volvía extensa. Llegamos hasta el 10º penal y se aplicaba, también lo hacíamos el comentario en vivo, una que muchos recordarán, el penal de Richard Rodríguez, con Dirian Gen, ingresa de cambio, últimos minutos, último suspiro. Todo el mundo espera que un jugador con piernas frescas no erre un penal. Lo hace René González, el número 24, lo termina estrellando en el travesaño.
le mete una potencia, un veneno al balón y termina encontrando el antídoto ahí en el travesaño. Y para hacer más figura, Brian Jiménez termina cerrando ahí el penal decisivo, termina engañando al guardameta, título para los capitalinos. Lo celebraron a lo grande, de hecho lo celebraron desde que empezó el partido, hubo bastante fiesta en el estadio, bastante animada la final con respecto a las hinchadas. Los norteños no se quedaron atrás, más allá del gran viaje que hay que pegar desde Suzucayán para la capital, tuvieron bastante afición que decidió hacer ese viaje, apoyó de inicio a fin, apoyó durante todo el partido, no dejaron de creer en los suyos, pero pues la tanda de penales se vuelve una lotería, ¿no? Más cuando ya está con un partido de alta exigencia y las piernas pasan factura, el desgaste físico te termina haciendo fallar. No fue el caso de René González, lo repito, pues que él estaba fresco, él entró en el 87, el 88, algo así, tenía poco de haber ingresado el muchacho. Cualquiera le pase el fallo, pues y 9-8, victoria para los de Palacios, ¿no? Sí, no, y también para resaltar, si hablamos de defensa, la muralla o la certeza del equipo de Suzucayán, que tenía también en sus defensores centrales Michael Juárez y este muchacho, el colombiano, muy buenos defensas con salida. Pero antes de que Krisner dé su opinión, también te quiero decir algo. Suzucayán en la tanda de penales, desde que nosotros existimos a nivel nacional, Suzucayán, esta fue la cuarta serie que Suzucayán pierde en penales. Recordemos en la temporada 2021-2022 que se enfrenta en tanda de penales por el ascenso y el no descenso contra el Atlético Piolín. El Atlético Piolín le gana la categoría en el Máximo López de los 11 pasos. En esa oportunidad estaba Christian Johnson como director técnico del equipo de Suzucayán. Posterior a esa serie, si no estoy equivocado, también en tercera división, se enfrentó, no me acuerdo si eran cuartos o octavos de final contra los Pumas de Ciudad Arillo. En tanda de penales también es eliminado en Ciudad Arillo. El torneo anterior, en el Máximo López nuevamente, contra el Tuma La Dalia. En ese momento el colombiano fue el que erró el penal, pierden nuevamente y en esta ocasión les toca volver a perder. Es difícil, pero la verdad son cuestiones del fútbol, una mala racha que van a tener que tratar de romper. Un equipo que ya vuelve a la segunda división, un mejor proyecto que el que habían tenido anteriormente, el que está conducido por Ever. La verdad, hicieron su mejor temporada, hicieron su mejor torneo, estuvieron a pocos minutos también de poder proclamarse campeón. Una falta, un tiro libre genuino, genial, podríamos decir, de Christopher Rodríguez, le regresa a Palacio la ilusión de ser campeón y en la tanda de penales una de las principales figuras se lució y metió y atajó uno de los penales. El MVP del título, más allá de los 2 goles de Christopher Rodríguez, es de González. González es la gran figura, un gran trabajo también el hecho por Palacio. Cualquiera de los dos después del partido que nos dieron iba a ser un digno campeón. Acá yo sé que la afición, muchos se queja, hablan de penales, hablan de falta, hablan de cosas, pero no hay nada que replicar. Los suyos hicieron lo que pudieron, no les alcanzó la suerte para poder campeonizar, porque también no hay campeón sin suerte. Hay momentos donde no solo se apela al trabajo, sino que la suerte debe acompañar para poder lograr las cosas. Ambos trabajaron, y también otro dato para resaltar, extrañamente Suzucayán hizo un cambio obligado en el primer tiempo por la lesión de Rosales. Meten a Carlos, si no estoy equivocado, y lo sacan. Ya, significa que ellos realmente solo un cambio hicieron. Y eso es lo extraño, creo que, y aún así, el fondo físico le alcanzó.
Yo pensé que el Estadio Nacional y que Palacio, con el Estadio Nacional, estadio que conocen perfectamente, se lo iban a comer en fondo físico, que lo iban a terminar desfondando en el segundo tiempo y no fue así. Demostraron que venían preparados para afrontar este momento. No lo lograron, pero lo hicieron bien. Una gran final. Felicidades a la gente de Suzucayán. Felicidades a Palacio Fútbol Club, el mejor equipo a nivel de estadísticas del torneo clausura, el campeón nacional de la tercera división, porque cualquiera de estos dos que ganara el título iba a ser proclamado campeón nacional por tener mejor ubicación en la tabla general que Hermanos Martínez. Van a subir a Liga 2 como campeones nacionales, como número 1 en la tabla, porque el título le va a dar la posición número 1. Hermanos Martínez va a aparecer como número 2 en la tabla general. Digno campeón el equipo de Palacio. Saludo a su afición, a su cuerpo técnico, al equipo completo, a cada uno de los jugadores que dieron y pudieron alcanzar este momento. Krisner. No, en términos general, primero felicitar a ambos conjuntos que brindaron una gran final, no se guardaron nada, fueron y dieron un buen espectáculo, fueron y anotaron muchos goles, eso es lo más importante, porque era una final, ya en términos general, para mí era una final más, porque ambos ya tenían el ascenso a segunda división, que es uno de los grandes objetivos de los equipos de tercera división. Luego subir a segunda división con un título, eso es un relleno, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y así que mucha felicidad en términos general, como ha pasado, ¿verdad? De que en el fútbol de la gran final de tercera, y es que no se han definido unos 90 minutos en las últimas finales. O sea, han sido tan reñidos. La final pasada de Azul Darío, me acuerdo, contra Catarina, y también la final de Santo Tomás del Norte contra Azul Darío. Han sido finales reñidas, verdaderamente, de muchos goles, que se han tratado de definir desde los 11 pasos. Primeramente, felicitar también a los muchachos de Suzucayán, que creo que tienen una gran plantilla. Creo que futbolísticamente, yo lo mencionaba antes de la final, juegan muy bien al fútbol, me gusta. Esa zona defensiva que tiene Suzucayán me gusta. Parte de jugadores serían llevarlo a Liga de Ascenso, sí o sí, a ojos cerrados. Eh, y el otro aspecto es que Suzucayán solo dilata una temporada, ¿verdad? Una temporada en tercera división, porque ellos venían de segunda y ahora regresan a segunda división, así que mucha felicidad a los muchachos allá en el norte. No salieron campeones, así el fútbol, así es el fútbol, los penales es una moneda al aire, pero felicitar a los muchachos de Suscayá porque hicieron un gran torneo. Por parte de Palacio, eh, lograron, ¿no? Eh, aprovechar las oportunidades que tuvo y los tropiezos que tuvo Rivas, los tropiezos que también tuvo Suzucayán en su momento, por quedar en el primer lugar, por quedar en el primer lugar y lograr el ascenso a la segunda división. Así que muchas felicidades a los muchachos del Palacio. Palacio, hay que mencionar que tuvo un cambio radical, no sé, de un 95%, si no me equivoco, porque Palacio cambió de dueño el torneo clausura, y no solo de dueño, sino que también cambió de jugadores. Prácticamente, te puedo decir, un 70% de jugadores cambió en la plantilla de la apertura, porque Palacio, que había quedado eliminado en octavos de final, así que me acuerdo que en su momento quedó eliminado en octavo por medio de Halcones FC. Así que hizo un cambio radical con nuevos dueños y, y esas nuevas personas lo llevaron a tener este gran éxito, aunque el antiguo dueño había dejado a Palacio entre los mejores cuatro con el ascenso directo, si no me equivoco, a la segunda división. Así que felicidades
para el conjunto capitalino, que también rompió esa mala racha de equipos campeones. El último vos lo mencionaba el programa pasado, que fue el Fútbol Club Bambino en segunda división. Fue el último campeón de la capital que se había proclamado en el mismo escenario donde se proclamó ayer el conjunto de la capital, el conjunto de Palacio Fútbol Club. Y en términos de espectáculo, felicidades a la barra, más a la barra de Susukayán, porque ese viaje de Susukayán hasta la capital son, no sé, más de 5 o 6 horas, y o sea, un viaje larguísimo, y todavía estaban pagando, pues verdaderamente sí. Dice Osmani Moncada, el tema del arbitraje, que ahí mencionaba un comentario que uno no le sancionaron un penal a favor para el conjunto de Susukayán. Mani, hablar de los arbitrajes en esta altura de la temporada es un disco rayado, y son cosas que años vengo viendo esa situación, pero no te preocupes, Mani, ya Susukayán está en segunda división, tiene que cambiar la página, que si era penal o no era penal, para mí sí era penal, pero ya las cosas ya pasaron, Osmani, así que felicidades para el conjunto de Palacio, que se proclamó campeón. Y mira, Desli, nosotros lo hemos mencionado de muchos años. A mí me gustaría que segunda división también se juega partido único, la gran final, como lo juega tercera división. Aunque tercera división, ahí está, aunque tercera división debería también de cambiarse, ¿verdad? De escenario. No sé si el campeón, si hay dos equipos del norte, lo pueden jugar en Matagalpa, en el Carlos Fonseca Amador. Si es un equipo de Managua y es un equipo del occidente, pues que la final se juegue en el Mati Chávez para cambiar de escenario. A veces también ese aspecto sería bueno mencionarlo, cambiar de escenario. Acordémonos que también el Estadio Nacional se viene una reconstrucción. Entonces, tal vez la próxima final de tercera se vaya a jugar en el Chocorrón Buitrago. No, y te digo algo, Krisner, la modificación de las finales de tercera división ha mejorado mucho la expectativa sobre la categoría. Finales anteriores jugadas en la 1 de mayo, como la que se disputó de Deportivo El Cuá contra aquel MetroStar, y diferentes finales que se jugaron en escenarios propios de los equipos eran menos vistosas, menos cobertura de medio. Eso que hizo la tercera división o la administración de tercera división de modificar la final mejoró significativamente la espectacularidad de esta división, y es la única división que de las últimas 6 finales se hayan disputado 4 o se hayan ganado 4 desde los 11 pasos. Además de eso, hay que resaltar los dos únicos equipos que han logrado disputar las finales de ambos torneos en una temporada, que es de Santo Tomás del Norte, Bocay contra Azul Darillo, y lo que hizo Catarina la temporada anterior, apertura contra Toros de Chontales, la ganó, clausura contra Azul Darillo, que la perdió bajo la tanda de penales. Esto te da un preámbulo. Además de eso, vos mirabas la parte del equipo local, la barra o esa gradería tenía muy buen aforo. Y la otra parte, que se entiende que venir desde Susukayán hasta el Estadio Nacional no es fácil, también cuesta, había mucha afluencia. Todas las finales que se han disputado de tercera división han tenido, te aseguro, más gente que un partido que envuelva el Walter Ferretti contra el Managua FC, partidos que nadie llega a ver, o la UNAM Managua contra el Managua FC. Te aseguro que las finales de tercera división han tenido más gente que esos partidos que te acabo de mencionar, que son de primera división. Pero antes de irnos a la segunda división, quiero agradecer públicamente al gentil patrocinio de Marvin Albizu y del profesor Palacio con Twin Jeans, 2 sedes, en el Sume y la otra, si no estoy equivocado, en Ciudad Sandino. Ellos fueron los que patrocinaron la final o la transmisión de la final desde el Estadio Nacional a través de Nica Live.
Recordemos que las finales o las transmisiones que hace este portal no son gratis. ¿En qué sentido no son gratis? No tenemos el dinero para solventar los costos de una transmisión. Tienen que venir patrocinadas, ya sea por los mismos equipos que están jugando o por gente que desee ver el espectáculo del fútbol. Ahorita para lo que es las eliminatorias o los repechajes, estamos accesibles para poder transmitir cualquiera de los partidos que alguno de ustedes quiera llevar a la pantalla nacional a través de Nicolás. Y antes de irnos a segunda división, Joel, te pregunto, ¿qué te ha parecido la transmisión de las dos finales, la cantidad de personas que se conectan, la cantidad de comentarios? Esta final tuvo 942 comentarios, 1.400 personas en los últimos 20 minutos, pero antes de esos últimos 20 minutos estaba en 800 o 900 personas conectadas en vivo. Una final de tercera división que podríamos decir, o podrían decirlo otros medios, no les interesa a nadie, pero no es verdad. El fútbol de Nicaragua es representado por la tercera división, la división más barata y la que está más acorde a nuestra realidad. También hay otras cosas que hay que tratar de cambiar. La federación tiene que entregar remuneraciones económicas a los campeones. Preguntémosle a Suzucayán cuánto gastó ayer. Preguntémosle a Palacio cuánto gastó ayer. El Estadio Nacional no se lo dan gratis. El arbitraje no se lo dan gratis. Todo lo cobran. Casi estamos como aquellos juegos donde se entregaba la ramita de olivo al que lo ganaba. En Nicaragua se entrega un trofeo de 5.000 córdobas o de 10.000, no sé cuánto costarán ahora los trofeos que dan, pero cuánto les costó a estos equipos disputar un partido, el partido de la final. Te escucho, Joel, tu experiencia, ¿qué te ha parecido la experiencia de las dos finales y tener tanta gente en simultáneo escuchándote? Además, creo que estaban en cabina alrededor de otros compañeros que transmitían para otras páginas. Bueno, sí, Degli, se vio un aumento en el número de espectadores con respecto a la final del torneo de apertura y efectivamente hubo más cobertura de otros medios. Fíjate que en la final del torneo de apertura solamente estábamos dos medios, éramos solo Fútbol Nica o algo así y Nica Live. En esta ocasión habían como 5, 6, incluyendo los periodistas, los fotógrafos que te estaban dando cobertura al encuentro. Bastante gente conectada norteña, lo que yo hacía resaltar, que había afición que se animó a viajar a Managua, pero el boom o el corazón de toda esta hinchada se quedó en el norte. Entonces tuvieron que ver el partido a través de la pantalla de Nica Live, pues para poder estar siempre conectados. De hecho, la mayoría de comentarios, no decir un 80 o 90% de los comentarios eran norteños, en apoyo o en desprecio al arbitraje, en fin, ¿no? Siempre ahí en la interacción con las personas que estaban viendo el juego, ahí que se quejaban de los arbitrajes, como lo decía Krisner, eso es un cuento de nunca acabar, ¿no? Siempre hay errores, de hecho, hay jugadas que son de bastante apreciación, que tal vez para uno sí es falta, para otro no lo es, hay que ser muy estricto con el reglamento, qué sé yo. También lo que mencionabas vos con respecto a los premios monetarios, que debería de entregar la federación, que debería de enamorar la federación a las empresas privadas, a algunas organizaciones estatales en apoyar el fútbol, al menos de tercera división. Recordemos que es donde hay más equipos, son 40 equipos, es la división que más equipos tiene a nivel nacional, le sigue segunda división y todos lo costean los equipos. De hecho, como lo decía, pues el estadio no es gratis, ellos tienen que pagar el cuerpo de seguridad, la ambulancia, camillero, entre otros gastos que se hacen por también el arbitraje más caro cuando se juega de noche, y el juego terminó de noche, de hecho. Pero bueno, volviendo a la parte de las sensaciones, pues con respecto a la afición, se mira un crecimiento de interés en tercera división, porque como lo decía, la final anterior también incluía un norteño y hubo menos aforo que en esta ocasión. Pues también Suzucayán, que tiene mucha mayor trayectoria, ¿no?
ya tiene sus añitos de existir, y también que era la expectativa con el regreso triunfal. Yo lo decía en la previa, Susukayán podía el día de ayer regresar, hacer su regreso triunfal a segunda división con el título. Lo tuvieron de momento, estuvieron a poco de hacerlo, pues, pero lo decías vos, la suerte también juega un papel importante en el fútbol. Hubieron un par de jugadas que no terminaron en gol, por fortuna para los de Palacio y para infortuna de los norteños, de los de Susukayán. Son cosas que pasan, esto es el fútbol, y se nota un crecimiento de la afición, que esto podría desglosarse en mayores patrocinios para los equipos, para los medios que le damos cobertura a este tipo de partidos, porque no solo la final, Nica Live no solo transmitió la final, también transmitimos juegos eliminatorios en cuartos de final. El juego de la ida de la Dalia contra el Deportivo Madera se le dio cobertura. Ahí estuvimos, por dar un ejemplo, ¿no? También en partidos de fases de grupo, estuvimos atendiendo partidos de el Deportivo Herrera, de Estelí. También, o sea, Nica Live se ha caracterizado por darle cobertura desde el partido más... el partido inicial, de hecho, el de Deportivo Herrera con La Paz Centro, fue el partido inaugural, un partido que uno podría decir, no importa demasiado, pero desde ahí está la presencia de los medios, desde un partido de esa magnitud hasta la gran final que le dio cobertura el día de ayer. Así es, y para ir finalizando, felicidades a los muchachos, a los campeones, felicidades a los subcampeones, felicidades a los que ya lograron el ascenso a la segunda división, pero recuerden, haber ascendido a segunda división no tiene remuneración económica, sino que tiene más bien perjuicios económicos, porque estar en segunda les va a costar 5 o 6 veces más de lo que les costó estar en tercera. Hay mayor cantidad de partidos, el pago por árbitro es diferente, el depósito es más caro, todo es más caro. Y desde ahí, fíjate que a mí lo que más me sorprende es que ni la final, la federación por lo menos debería de haber dado gratis el Estadio Nacional, la seguridad, correr con los gastos, pero mientras en Nicaragua los equipos no exigen sus derechos, es como lo que va a pasar ahorita entre Liga de Ascenso y Segunda. La base de competencia y muchas cosas más, no es gratis participar. Muchas gracias, muchachos, los que estuvieron en sintonía de lo que era tercera división. Nos vamos con segunda división. Xilotepel replica el éxito de San Marco en Liga de Ascenso. Xilotepel lo logró en segunda división. En los últimos 6 años, Xilotepel es el primer equipo en segunda división que se consagra bicampeón nacional, ganando apertura y clausura, por ende siendo el campeón absoluto y por ende clasificando también a la Liga de Ascenso. Una final donde también se vivió el fútbol, los equipos lo intentaron desde las armas que ellos tenían para poder intentar ser campeones. Chichigalpa, aunque no logró el título, mis felicitaciones, llegaron a la final, no perdieron por goleada, sí fueron un poco tímidos, lucharon desde su arma y aún así siendo un poco tímidos o dándole al equipo de Xilotepel la responsabilidad de ser el que propusiera más fútbol, pero Chichigalpa no dejó de tener algunas jugadas de peligro. También quiero felicitar públicamente a Rafael Robleto, hermano de Anthony Robleto, el portero de Chichigalpa. Ha crecido un montón desde los 3 palos, muestra seguridad, es un mejor portero, fue figura para que su equipo llegara a la final y tuvo algunas intervenciones importantes para evitar un partido que se perdiera por un marcador más holgado. No se logró el campeonato, son bisubcampeones a nivel de segunda división, no consecutivos, pero ya tienen 2 subcampeonatos.
Tal vez la tercera es la vencida, pero hay que ver cuándo llega la tercera. Recordemos que tampoco es decir voy a estar en la final del próximo torneo, en la próxima temporada. No se consigue así de fácil, pero llegó a la final. Felicidades a Pedro, a Werner Zúñiga, presidente del equipo de Silotepel, Justo Lorente Collado, al igual que el Pulpo Espinosa, logran hacer historia con sus respectivos equipos. No se dio ese derbi en Liga de Ascenso entre el Pulpo y Justo. Tal vez se podría dar en primera si Silotepel logra hacer lo mismo en Liga de Ascenso, pero creo que la tendrá difícil porque les voy a dar un dato. En Liga de Ascenso, para competir, no para ser campeón, sino para competir, tu plantel debe tener mínimo un costo de 500,000 córdobas por mes, salario de los 23 jugadores. Para competir, para ser campeón, tenés que gastar más de eso. Ok. Silotepel creo que en la actualidad en segunda división era el plantel, uno de los planteles con mayor costo. No sé si andará algo cerca de los 500,000 por mes, pero 500,000 es lo mínimo que se necesita en Liga de Ascenso para competir, no para ser campeón. Podríamos pedir algunos libros contables de los equipos que disputan las finales en Liga de Ascenso. Es más difícil, es diferente, pero esperemos que le vaya bien. Les escucho, Krisner, después Joel. La apreciación de la gran final de segunda división lo logra el Silo. Krisner. No, vamos con Joel, que Joel es el invitado especial. Bueno, un partido pues bastante fuerte para lo que es Silotepel. Sufrió más de lo que debió. De hecho, la final para mí se definió en el de la ida, donde no se pudo sostener el 2-0, terminó empatado y los caraceños se caracterizan por ser fuertes en casa. Ahí es donde el Silo termina pues liquidando. Y lo decía Degli con respecto a lo del derbi de estos dos, el de Justo Lorente con Denis Espinosa. Se podría ver, de hecho, no tal vez no en Liga como tal, pero sí en Copa Primera, porque recuerden que ahora los dos equipos van a participar sí o sí, tienen sus cupos asegurados en Copa Primera. Tal vez se puede dar ese derbi, ese reencuentro de los dos exporteros seleccionados nacionales, que podría ser atractivo. Una felicitación también para lo que fue Silotepel, lograr el campeonato en casa, que siempre da una doble satisfacción, una por el título y dos por cumplirle a tu afición. Y a Chichigalpa por haber hecho los méritos, pues para estar acá. No es solamente ser el no campeón, sino ser superior a los otros 31, a los otros 30 equipos que no pudieron competir en este encuentro. Y felicitaciones desde acá, pues, no sé, Krisner, algún comentario por ahí. Sí, un partido ida y vuelta, un partido donde esta temporada Silotepel no se proclamó campeón en su propia cancha como lo hizo el torneo en el torneo de apertura contra el CUA allá en el estadio Jinotepe. Me mencionaban por medio de un contacto que no se jugó la eliminatoria ahí por que están en remodelación, el tema del drenaje del campo, del estadio, el drenaje, parece que lo están mejorando, etcétera, etcétera, por eso no se están dando mejoría, por eso no se jugó la eliminatoria en casa, sino que se trasladó hasta San Marco, uno de los datos, pero ese dato le salió a la perfección, no cambió nada. Lo que sí cambió es que el conjunto de Silotepel replicó lo que hizo el vecino. ¿Te acordás lo que yo te mencioné, Degli, cuando empezó la apertura? Degli, un equipo quiere hacer no igual, sino que miró al vecino y
tiró la misma fórmula, la fórmula de buscar jugadores con experiencia, jugadores del sur, que tenían potencial, que habían pasado por primera división y que llegaron como refuerzo top, porque lo fueron, más allá del guardameta Justo Lorente, y que el día de ayer fue los resultados y el objetivo número uno. Yo me acuerdo, y lo voy a decir públicamente, hace 4 años, cuando Silotepel compartía grupo con el Slider, y Silotepel una vez vino a jugar contra el Slider, me acuerdo, en la jornada de la fase de grupo. Yo lo fui a ver el partido para ir a conversar con el presidente, con Einer Zúñiga, y con los muchachos de comunicación en su momento, de Silotepel, y yo conversaba en tema del objetivo en su momento, y que ellos estaban deseando, ¿no? Primero ser campeón para luego pensar buscar el ascenso a dicha categoría. Y yo lo platicaba un poco con el presidente, y yo le decía, el tema es de aquí en Nicaragua, si querés salir campeón, es el tema de inversión, hay que decirlo, y así en su momento el tiempo lo fue, y logró, y el tiempo siempre toca esperarlo, y lograron hacer campeón el conjunto de Silotepel. En términos general, los primeros 45 minutos fueron un partido donde Silotepel fue a buscar el título antes del gol, al minuto 44, por medio de Saúl Campos. Saúl Campos no era exjugador del Minsa, tal vez me recordás, por ahí, tal vez me recordás, si pasó por la filial. Antes del gol, Silotepel fue insistente, fue a buscar el gol sí o sí, a veces la falla en términos general, pero tanta agua va al cántaro que se termina de romper, y por medio del error, ¿no? Primero roban el esférico en la mitad de la cancha, mandan el pelotazo hacia adelante, buscando los espacios vacíos. El defensor central cubre el esférico, pero se engolosinó mucho con el esférico, y el mismo Saúl Ocampo, con la presión alta que hizo Saúl, termina de robarle el esférico, se acompaña con su compañero y luego la manda a guardar con el 1-0. Luego, en esa jugada, no sé si la miraron, piden una posición adelantada de Saúl. No sé cuál es su opinión. Piden una posición adelantada. Para mí está apretada verdaderamente. No la sanciona y termina de marcar Saúl Ocampo. Luego, en el segundo tiempo, con la misma inercia, salió el conjunto de Silotepel. Por eso es lo que a mí me ha gustado, la forma en que ha dirigido el Huicho Díaz, Luis Díaz, que por cierto, Luis Díaz es de San Marcos. Me mencionaban por ahí, es originario de San Marcos. Yo pensé que era de Silotepel. En el segundo tiempo, al minuto 70, qué golazo. La iniciativa la vuelve a ganar Saúl. Saúl es el que le da el pase a David Vallejo. Vos sabías que, sí, dice Brian Huete, vos sabías, Degli, que David Vallejo salió campeón, bicampeón con San Marcos. Si no me equivoco, fíjate, si no pierdo la memoria, llega a la filial de Silotepel David, y qué golazo, verdaderamente de zurda, en un contragolpe, un trazo largo, o Saúl la baja de pecho, adelanta el esférico, la traslada hacia adelante y se acompaña para su compañero, y David verdaderamente con un verdadero zurdazo, porque me gusta mencionarlo, es un gran gol, termina venciendo al portero Robleto. A mí la forma en la que ha jugado Silotepel en las eliminatorias, no solo en la clausura, sino en la apertura. De verdad, yo mencionaba mucho el Silotepel, el arranque de Silotepel en la apertura, el torneo clausura. A mí no se me olvidan la forma en la que juegan los equipos en segunda división. La forma en que jugaba Silotepel lo jugó un poco lento en la fase regular, pero en las eliminatorias
es ahí donde demostró ese poder que tiene en su once inicial. Y yo siempre mencionaba, no es cómo comences, sino cómo cerrés, y así lo logró, porque las eliminatorias de la apertura y de la clausura fueron fenomenales, el conjunto de Xilotepel, aunque Daisley criticaba la forma de jugar como visita. ¿Por qué? Porque Daisley decía que llegaba como visitante a sacar el empate, a jugar como un ratonero, decía Daisley. Pero ya el partido de vuelta despejaba y terminaba de vencer las eliminatorias. Y yo decía, si esa es la fórmula de jugar como visitante en una eliminatoria, todo es válido, así se juega. Solo un partido ganó, de 6 sería Más te rectifico, no yo. Las estadísticas dicen que Xilotepel jugó 8 partidos en eliminatorias como visitante. De 8 ganó 1. 7 fueron empates y la mayoría de ellos, digamos, con Santo Tomás del Norte tuvo que venir de atrás con Toros de Chortales 0-0, no en este torneo, sino en el anterior. Pero yo te hablo de la apertura, por eso, pero no, igual, apertura y clausura, digamos, solo le ganó a Santo Domingo. De visita, solo le ganó a Santo Domingo. Esa era la fórmula, como visita. Era correcto, aunque me acuerdo que contra Santo Tomás, ¿por qué estaba hablando del eliminatorio, Cristian? Porque a veces hay que hablar desde el comienzo, no solo hablar de la cereza, hay que hablar de lo que ha sido de la apertura. Me acuerdo que contra Santo Tomás del Norte salen vivo por Justo Lorente, y muchos criticaron a Daisley cuando lo mencionó, y decían, no, que es un equipo de 11, sí, pero si Justo Lorente no fuera porteriado ese partido contra Santo Tomás del Norte, hubiera salido goleado ahí. Se trae 4 goles, me acuerdo, en su momento, o sea, hasta un penal atajó, y como 3-4 jugadas a goles, me acuerdo, en el primer tiempo, en su momento. Pero Daisley criticaba esa forma. Yo decía, si esa era la forma de jugar de Xilotepel como visita, muy bien, porque voy a casa y lo termino de ganar. Y así fue para el que salió campeón en la apertura, y así sucedió en el torneo clausura. Muchas felicidades. Poner comentario. Ah, ya miraste, la verdad. Pero hay que mencionar que lo hizo muy bien. Y yo mencionaba, dice René, si ese equipo fue con ayuda de los árbitros, ganó la final. Pero ¿por qué solo la final, René? ¿Por qué solo en la final? En el caso, quiere decir que desde las eliminatorias al Xilotepel lo favorecieron para llegar a la final. Pero, o estás hablando de la final, debe estar hablando de la final. Pero en términos general cumplió, porque nosotros mencionábamos que desde la apertura, nosotros mencionamos que Xilotepel era el candidato número 1 para subir a Liga de Ascenso. ¿Por qué, Gringo? Término de inversión, y así sucedió. Así que muchas felicidades a los muchachos. Ya el gol de Chichigalpa de Glicae, lo que sí me sorprendió es que solo agregó 3 minutos, creo, ¿verdad? 3 minutos se agregaron. El gol cae al minuto al 92, el gol del conjunto de Chichigalpa. Ya el tiempo se le agotó, pero sí, felicidades también para el conjunto de Chichigalpa, que fue cuarto lugar y clasificando, en el último minuto, me acuerdo, contra Mina. Y eso que Chichigalpa está en la final, no está en la final. Chichigalpa clasificó a octavos de final gracias al Sauce, porque si el Sauce no le hubiera ganado a Capitanes, Daisley, Capitanes estuviera en las eliminatorias. Pero así es el fútbol. Pero para mí sí, Chichigalpa hizo algo grande, porque en su momento se mencionaba sin DT. Tampoco jugó el hermano de Anthony, ¿verdad? Perdón, no jugó Anthony. O sea, jugar el mediocampista. En este partido creo que contra Slider, porque lo expulsaron. No sé si por doble amarilla o por roja directa, creo que doble amarilla. Era un partido de suspensión contra Slider. Ya creo que en este partido sí jugó, pero retomando.
La ida no la jugó. La ida no la jugó. Pero tal vez no te file 2 o 3 partidos, verdaderamente. Pero también una desventaja desde la ida, una desventaja. No jugar con un jugador que en su momento fue el cerebro en la mitad de la cancha, si fue el gol, fue el jugador que le dio el gol, me acuerdo, contra Solotlán, me acuerdo, el único gol allá en que lo llevó a la tanda de penales. También felicidades para el conjunto de Chichigalpa, más allá del segundo subcampeonato, verdaderamente no lograron campeonizar, el conjunto de Chichigalpa, pero bueno, hicieron para mí un excelente, magnífico, podemos decir, lo que hizo el conjunto de Chichigalpa. A veces viajaban contra la Sabana, viajaron cortos de jugadores, me acuerdo, sí, a veces, y jugadores estelares, y sufrieron muchísimo, pero así son las cosas. Xilotepel fue mucho mejor y logró estar en Liga de Ascenso, el conjunto jinotepino. Una gran final. Veremos qué pasa más adelante para el conjunto de Chichigalpa. Yo te iba a preguntar, vos que recordás bastante. La final contra Matiguá fue hace 2 años, hace 2 años o 1 año y medio. No, han pasado, el Matiguá tiene 4 torneos de estar en Liga de Ascenso. Más bien fue la final del 2023-2024, torneo Apertura. O sea, casi 2 años, entonces, casi 4, sí, 2 años, porque fueron 4 torneos, entonces. Sí. 2 torneos en términos general, sumando de la apertura y clausura, verdaderamente. La misma situación de los otros equipos también de San Marcos en su momento. Ahora el conjunto de Xilotepel, que Xilotepel replicó lo que hizo San Marcos, quedaron bicampeón. Ya no hay finalísima. Y más allá también, que esta sonrisa no solo es de los muchachos de Jinotepe, sino esta sonrisa la trasladó para el subcampeón, como fue el CUA. ¿Cómo son las cosas, verdad? ¿Cómo son las cosas? El mismo Xilotepel le brindó una oportunidad al conjunto del Deportivo El CUA de jugarse un repechaje. ¿Cómo es el fútbol, verdad? ¿Cómo da vuelta la redonda? ¿Cómo da vuelta? Y también que es una gran oportunidad para el conjunto cuaseño de que va a jugar por primera vez en su historia un repechaje para lograr buscar el ascenso a Liga de Ascenso, aunque hay que esperar el tema de la base de competencia que tiene Liga de Segunda División y también de Ascenso, que esa discusión todavía no ha terminado, Daily. Y te digo algo, Grisner, si se impone la de segunda división para el CUA y para Santo Tomás del Norte, las probabilidades se potencian. Porque en referencia al comportamiento del Deportivo Masaya y Catarina fue discreto, ambos equipos están desarmados, no han seguido entrenando. Creo que el único que se está preparando para este repechaje del FC Estelí, según la base de competencia de Liga de Ascenso. Pero te voy a dar un dato al cual no le conviene ascender a Liga de Ascenso. Primero, ¿cuál sería el estadio donde jugaría el Juan? Te iba a decir, fíjate. ¿Cuál sería el estadio? ¿Tendría que jugar el Carlos Fonseca o al Miguel Ángel Ortega? No sé qué es el estadio. ¿Ah? Tendría en Jinotega, en el estadio nuevo, donde jugaba Brujo. Okay. ¿Qué significa eso? Que el Juan sería visitante, si es que le logra ganar al FC Estelí. Ahora, como se los dije, si querés competir en Liga de Ascenso, necesitas mínimo 500,000 pesos por mes para los gastos del plantel, solo salarios, sin meter viajes, sin meter comida, sin meter nada de eso. Y te lo pongo así, hay un equipo que el presupuesto por torneo es de 6 millones de corro. Por torneo. 6 millones de corro. Y no estoy hablando del campeón actual, estoy hablando de otro equipo. Pero me está hablando en general. Liga de Ascenso, 6 millones es el presupuesto que le dan.
de Córdoba. No, pero sumando el torneo, Torneo, no temporada, torneo. No. 6 millones. Ok. ¿Por qué Catarina? ¿Por qué Blanco? ¿Por qué Deportivo Masaya descendieron? ¿Por qué el Sauce descendió? ¿Por qué descendió el Real Granada? ¿Por qué descendió el FC Gutiérrez? Simple, no había dinero. Vos en Liga de Ascenso no vas a competir si no tenés mínimo 14 jugadores asalariados. Y te estoy hablando de un salario superior a los 13.000 córdobas por mes, no una bonificación de 1.000 córdobas por partido. Si no tenés ese presupuesto, no vayas a Liga de Ascenso. Ahora, las restricciones son mayores, necesitas estadio. ¿Qué significa eso? Que le vas a meter a todos tus partidos el bus, 2 o 3 tiempos de comida, sumado al salario de tus jugadores. Necesitas portero, entrenador de portero y un asistente. 3 con salario en la parte de la dirección técnica y una directiva completa. Eso es Liga de Ascenso. Y vámonos a segunda. ¿Quiénes fueron los campeones? Decían que si los Tepes tienen un presupuesto mayor a 300.000 córdobas por mes en salario. A eso tenés que tener. En la única división donde no tenés que ser tan fuerte económicamente es en tercera. Por eso es que en tercera hay sorpresa. ¿Y qué es lo que pasa cuando sube? Te lo voy a decir así. El Minsa fue un monstruo. No ha habido equipo como el Minsa en tercera división. Ganó los 18 partidos de fase regular. Llegó a la final. ¿Qué le pasó en el primer torneo de segunda división que disputó? No clasificó. Ya, entonces, tercera te permite lo romántico del fútbol, que puedes ganarlo, puedes hacer historia, pero segunda y Liga de Ascenso necesitas presupuesto. ¿Cuánto necesita un equipo? Y en segunda, y te lo voy a poner un equipo que tenga jugadores que le dan 500 pesos por partido, que no entrenan, que salen a correr detrás de las chavalas cuando las ven caminando por la calle. Ese es el entrenamiento que hacen. Y que en lugar de beber bebidas hidratantes, beben bebidas alcohólicas. Un equipo que tenga jugadores así gasta en una temporada mínimo, y te estoy hablando sin salario, mínimo $20,000. Eso es lo que gasta un equipo en segunda división sin tener jugadores asalariados. El que se quiere meter al fútbol debe entender que el fútbol es una empresa de entretenimiento. Debes de tener junta directiva, principalmente el respaldo de la alcaldía en los viajes. Si la alcaldía no lo conseguís. Así de simple. Esto es Liga y esto es Nica Live. Y bajo todo lo que les acabo de decir, me parece una dicotomía, una contradicción, que gastes todo ese dinero por un trofeo de 500 o de 5.000 pesos. Sale mejor competir en una liga de barrio que te dan hasta 20.000 pesos en trofeo. Para ir cerrando, muchachos, sus palabras finales para llegar, o si quieren hablar de algún tema antes de que cerremos el programa. Bueno, Daily, con respecto a las inversiones que se hacen en el ámbito futbolístico, es lo que hablábamos hace un par de minutos. La federación debería también de hacer ver esto, los equipos como una empresa como tal, como lo decías vos, de entretenimiento. Los partidos de fútbol son show, la gente llega a entretenerse, a apoyar. Todo gana. Mientras un espectador mira un partido de fútbol en vivo, todo el mundo está ganando. Ganan los equipos que cobran las entradas, gana el vendedor ambulante que te vende una gaseosa, un agua, una cerveza, qué sé yo. Entonces siempre se insta a que la gente llegue, pero
ahí viene también la mala costumbre, o ya los equipos por el afán de no viajar solo, ellos son los que costean a la barra. Esos viajes que hacen largos, llevan afición, son gente que ellos mismos están costeando, que si ni siquiera se incluyen los gastos de los jugadores, viáticos, arbitraje, campo, también la barra es un gasto para el equipo. En vez de ser un ingreso, popularmente se ha caracterizado por ser un gasto más. Entonces siempre incentivar o instar a las empresas, instituciones estatales, que esto es un show, esto es una manera de hacer dinero también, que beneficia a todos, más allá de los jugadores, porque si un equipo recibe ingresos, paga salarios, mejores salarios, salarios que los jugadores pueden gastar en otras empresas y el dinero se está fluctuando. Hasta que nosotros como NICA nos demos cuenta y comencemos a ver esto como un negocio, tendremos mejores futbolistas, mejores condiciones, mejores terrenos de juego, porque los mismos equipos se darán la tarea de darle el mantenimiento necesario, porque es cierto que el gobierno invierte en bonitos estadios, porque sí son bonitos, pero con el tiempo se van destruyendo, se van deteriorando y no se les puede dar mantenimiento porque el fútbol no es autosostenible. No lo somos porque no tenemos la barra, no todos los equipos tienen la barra de San Marcos que viaja hasta el rincón del diablo por ir a ver a los canarios, sea un partido de fase de grupo o sea la gran final. Así debería de incentivarse el fútbol a nivel nacional, como estas barras, como estos equipos. Y pues de acá, pues las felicitaciones a los campeones. Voy a repetir al Silo, que le da un trofeo más al departamento de Carazo, que era una de los objetivos que tenía el departamento como tal, hacer la trifecta, ¿no? De que 3 equipos caraceños ganaran los títulos más importantes. No se le dio al cacique, pues. Ahí los demás cumplieron, Silo cumplió, San Marcos vaya que cumplió. Y la felicitación también para el equipo de Palacios, pues que a pesar de que ya tenían su cupo asegurado en Liga 2, ellos dieron espectáculo, Suzucayán dio un espectáculo, siendo el subcampeón, hubo afición bastante animada, chicheros, comparsas, fuegos artificiales, parecía un juego más de Liga Primera, el de la final de tercera división, que los mismos juegos de Liga Primera, que son barras apagaditas, qué sé yo, poca afición. Si el partido de ayer se hubiera jugado en el Chocorrón Buitrago, te puedo asegurar de que ese estadio se hubiera reventado, lleno, porque sí había bastante gente. Le puedo calcular unas 1,500 personas en el partido de ayer, solamente en vivo, mientras los que estaban conectados. O sea, había bastante gente que atrae el fútbol de tercera, que es lo que se pretende que se siga generando con tener tantos equipos en esta categoría. No, y ahí para ir finalizando, ahí mencionaba un buen dato, José Salvador López, el ex dueño de Socotillo. Saludos para él, y lo mencionaba muy claro en el comentario, y él que lo vivió en carnes propias, así que saludos para él. Y en términos generales es un tema de nunca acabar. Nosotros lo hemos mencionado de muchos años, yo también lo he mencionado en tema económico para los campeones, ¿no? No solo para los campeones, sino para los equipos que ascienden, darles cierta iniciativa. Mira que hasta los balones tienen que comprar, o le dan balones, pero a final de la temporada, a mitad de temporada, perdón, tienen que ir a comprar. Yo me acuerdo que un equipo de tercera, de segunda y de ascenso siempre van jornada 9, van jornada 8 y tienen que ir a comprar balones, aunque sea uno, pero uno ya te da un gasto. Y eso que valen más de 500 córdobas. Y ya para ir finalizando, el tema de los repechajes, te voy a hacer una pregunta clave aquí, porque se vienen los repechajes de tercera contra segunda. De los 4 equipos de tercera, ¿a cuántos equipos le ves posibilidad de lograr el ascenso? Para vos La temporada anterior, segunda división, perdió 3 de los 4 repechajes. Y así sucesivamente se ha venido dando esa superación de las divisiones menores. Recordemos que los equipos de tercera que están en repechaje son equipos que la pasaron bien.
San Bartolo la pasó muy mal, Real Granada la pasó muy mal. Es más, estos dos equipos terminan quedando con opciones a repechaje porque el Deportivo América, Pedro Joaquín y otros equipos se dieron por vencidos antes del tiempo, no la siguieron intentando. Pero aquí hay que ver la localidad. Si Rivas quiere ascender, tiene que buscar a golear a San Bartolo. Si el Tuma La Dalia quiere ascender, tiene que buscar a ganarle por más de un gol al Real Granada. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque un gol de diferencia o un empate en las casas de los equipos de segunda división. Recordemos que el Real Granada viene del equipo donde está el campeón, bicampeón actual. Recordemos que la Mina viene del equipo donde está el subcampeón actual y es el equipo que quedó en mejor posición de los 4 de repechaje. Lo que es San Bartolo fue que a su grupo no le fue nada bien en este torneo clausura. Podríamos decir que es el rival que en grupo no tuvo grandes rivales y tampoco la pasó bien. Y de ahí está, Nicky Nomo cerró bien. Nicky Nomo, el torneo de Nicky Nomo, este torneo clausura es bueno. No se confundan con Nicky Nomo. A Nicky Nomo le fue mal en el apertura, pero el clausura fue bueno. Y esta creo que podría ser una de las llaves más parejas porque no van a tener tampoco desgaste, porque están cerca, Masaya, Carazo, y son fútbol que se conocen muy bien, jugadores que se conocen, y cómo es la vida, ¿verdad? Que no la temporada anterior era el retador. Hoy, Heiner lo quiere mandar a tercera una temporada después de que Niquinomo ganara su ascenso. Va a estar difícil, pero te lo digo, recuerden los de segunda, la temporada anterior tercera le ganó 3 de 4 repechajes. El único equipo que perdió el repechaje fue Pescadores del Caribe Norte en tanda de penales contra la Mina. Ese fue el único que se sostuvo. El Sauce se fue, el de MC Baco se fue, ¿y cuál era el otro? Y no me acuerdo cuál era el otro que descendió. No, es que Niquinomo le ganó al Sauce, los Toros de Chotales le ganó al equipo de los Toros. Los Toros le a Niquinomo. No, Niquinomo fue contra el Sauce. Los Toros de Chotales de MC Baco. ¿Cuál era el otro equipo? Viene con Puerto Cabeza. Estamos cuadreando. Uy, se nos escapa. Pero solo fue uno. Solo fue uno y yo lo mencioné, tal vez recordar. Pero bueno. Fue Rivas. Arriba. No, esa fue la temporada anterior cuando Rivas perdió contra el Deportivo, el América Ovar, ya me acuerdo. Pero imagínate, de esa temporada vienen mal los de segunda. Vienen mal los de segunda. Pero yo creo que, mira, aquí Desli, para mi criterio, la llave que para mí está 50 y 50, para mí es la de Niquinomo Heiner. Yo creo que ahí, y ¿sabes por qué? Más allá, es que a veces la distancia en el fútbol pesa, Desli. Pesa en términos de viaje. Porque mira, por lo menos San Bartolo tiene que viajar, ¿qué, Desli? A las 8 de la noche el día sábado, porque el partido es a las 8 de la mañana el domingo. Es un viaje larguísimo. Y no vas, y escúchame, y no vas arriba, vas a Tola, porque de arriba a Tola son 25 kilómetros. O sea, tenés que meterte. A eso me digo. Pero ese viaje de San Bartolo ya lo ha hecho. Acordate cuando se echó hasta Juan. Sí, pero otros jugadores también, tenés que ver también. Tenés que ver. Pero para mí la llave Heiner contra Niquinomo es más, yo me traigo. Sí, está 50 y 50. Y la otra llave, Mina tiene otra segunda oportunidad. ¿Será que le pase la misma situación que le pasó al Sauce, a la Mina? La primera vez el Sauce se escapó y en tanda de penales. La primera ocasión Mina se salvó en tanda de penales. La segunda ocasión el Sauce ya no pudo. ¿Será que en la segunda ocasión a Mina le diga muy buenos, bienvenido a tercera división?
verdaderamente es la segunda ocasión para el conjunto de Mina seguidamente. La llave de San Bartolo contra el conjunto de Riva Delhi, qué viaje verdaderamente bastante largo. Y la de la Dalia contra Granada. Y vos lo mencionabas muy bien, si los equipos de tercera división aspiran a lograr el ascenso, tienen que pegar duro en casa. Pero creo que aquí la Dalia Delhi cerró muy bien. La Dalia cerró muy, pero muy bien. ¿Vos me puedes decir, Crisna? La Dalia es muy fuerte en casa y lo comprobó contra los equipos fuertes. A todos les ganó en su casa. Y en el partido de vuelta contra Palacio, no creas que Palacio pasó normal, tranquilo, relajado como el agua. Estaba pidiendo la hora al árbitro. O sea, complicó la vida en la vuelta al conjunto de Palacio. Entonces, cuidado Granada, cuidado, la Dalia lo ha jugado muy bien. ¿Sabes cuál es el otro tema? Se quedaron con esa espinita. ¿Y sabes cuál es el otro tema también? Que los equipos tienen que pensar en estas oportunidades. No pasan todos los días. No pasan todos los días. Mira, el equipo de Granada contra Masaya, ¿te acuerdas? Sí. Oye, Crisner, y otra cosa que suerte la de Granada, la SF. Granada se queda siempre a la orillita, pero no tiene la capacidad para meterse más adentro. Difícil. Quedó en la posición 8, no le alcanzó. No. Y se le fue. Fue derrota contra Einer, acordate que ambos estaban peleando. Y mira, ¿y sabes cuál es el otro? Bien, ya para ir finalizando, estamos hablando de repechaje porque los partidos iban a jugar miércoles, pero como no hay finalísima, se cambió el calendario, porque si fuera habido finalísima en segunda división, sí o sí se iba a jugar este miércoles el partido de ida, pero como no hay finalísima en segunda división, lo rectificaron y por eso se va a jugar el domingo, arrancan los partidos de ida. Y que Puma se salvó de él. ¿Pues sabes por qué se salvó Puma, verdad? Porque Bluefield ganó por forfeit al Deportivo América. Y Mina solo le bastaba empatar y quedarse en segunda división. O sea, que Puma no iba a viajar a León. Puma iba a viajar a Bluefield. Y no es lo mismo viajar a León que viajar a Bluefield. Entonces también tenés que ver esa situación que Puma le salió también favorecido por jugar en conjunto por jugar con el conjunto, con el conjunto de Mina y Limón. Verdaderamente las eliminatorias están ahí. Las estadísticas indican que los tres equipos de tercera división lograron el ascenso. El torneo, el repechaje pasado. Yo digo, Desli, que 2 equipos de tercera división van a lograr el ascenso. 2 equipos de tercera división van a lograr el ascenso. 50-50, lo estás viendo. 50-50. Sí. Yo lo y va. Ajá. Observo una tanda de penales. ¿Qué es tanda de penales? Nicky Nomo Einer. Okay. Porque ajá, es su fuerte. La mayoría de los puntos de Niquinomo como visita sacó puntos, aunque sea un empate. ¿Te acordás los 3 puntos que sacó en Bluefield, Desli? Sí, eso es lo que te iba a decir, le ganó a Bluefield. Allá con semejante viaje. Y Einer como local, pero como visita no es mucho, no es muy fuerte, porque contra Madera le ganó fácilmente, 2-0. Por eso te quería mencionar. Sí, esa serie está muy buena, la miramos 50 y 50, hay que ver cuál de los dos equipos termina inclinando la balanza. Ya para ir finalizando, agradecerle a los que estuvieron en sintonía ahí, vamos a saludar a José Salvador López, el expresidente del Atlético de Somotillo, un proyecto, uno de los mejores proyectos que ha habido en los últimos años
como les dije, pregúntenle a José Salvador cuánto dinero invirtió y al final declinó porque hay un déficit terrible. Pero para finalizar, les invitamos a cada uno de ustedes que sigan en sintonía a través de Nica Live, Facebook y de nuestro canal de YouTube Sport News. Pero también, si ustedes quieren llevar su proyecto al éxito, recuerden que esta es la casa o la ventana del fútbol nacional a través de las transmisiones, Crisner El Impacto Acevedo y algo otro muchacho que tenemos para transmisiones, pueden contactarnos. Recuerden que no es lo mismo transmitir desde su portal, que posiblemente lo vayan a ver la gente afine a su ciudad, a su pueblo, que transmitirlo desde Nicalay, que tenemos un mayor aforo. Además de eso, la exposición de marca te garantiza marketing y anuncios, spot publicitario. Recuerden, nosotros estamos aperturando ese rubro porque necesitamos modificar ciertas cosas dentro del portal o irlas profesionalizando. Y las aplicaciones no son gratis, se tienen que pagar suscripciones y para tener una mejor señal se necesita dinero y ustedes necesitan que su marca crezca de la mano de lo que hemos venido creciendo. Soy Deli Josué Roque, desde acá, desde San José de Costa Rica. Somos el portal número 1 en estadística a nivel nacional y somos la ventana del fútbol nacional, donde el número 1 es usted. Que tengan una excelente noche. Felicidades a los campeones y a los subcampeones. Lo hicieron bien, pero no les alcanzó para lograr el título. No hay que claudicar y hacer un autoanálisis y ver en qué se falló para que en la próxima sí logren el objetivo.